agilizando el tema del estudio de estos créditos y me decía la presidenta de ACOPI que hoy, digamos, hay entre créditos aprobados que se están desembolsando, usted me corregirá, pero son datos de ACOPI, y que están pues listos, prácticamente aprobados, hay solo 200 de, 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 de un universo de 1.600.000. Usted ha destinado 20.000 millones, 20 billones de pesos destinados para ese efecto, y como ellos mismos lo dicen, esto es para sostener las nóminas, para mantener los empleados, y usted así lo ha inspirado. Además nos han dicho que la circular dice 6 meses de gracia y hasta 3 años de plazo de pago, y las bancas comerciales a muchos de sus afiliados los están restringiendo a un solo año. De manera que yo no quiero ser exhaustivo, sino de pronto dejar este testimonio, saber qué está pasando con la banca privada. Y señor ministro, tiene usted el uso de la palabra y enseguida los honorables senadores que se vayan escribiendo para preguntar, usted responde y pero de manera que el saludo muy especial. Felicitaciones a usted por los decretos que viene emitiendo. Yo sé que esto no ha sido fácil, no ha sido fácil encontrar los recursos, y por supuesto cada señal que usted emite le da tranquilidad y confianza no solamente a estas MIPIMES, micros, pequeñas, medianas, sino a la gran empresa y por supuesto a los empleados. Pero ojalá esto se dinamice y mirar entonces qué está pasando con la banca privada, que sí hemos encontrado muchas quejas de ellos, que algunas de esas entidades han estado renuentes. Vemos otras que están refinanciando créditos, etcétera, pero en créditos nuevos, pues en algunos de esos sectores hay renuencia, y habría que mirar en ese caso la superintendencia financiera, si ello pues realmente se confirma como lo ha expresado la presidencia de ACOPI. Gracias, señor ministro. Nuevamente bienvenido a esta Comisión de Ordenamiento Territorial. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial a usted, también un saludo muy especial a todos los senadores, la senadora María Rosario Guerra, al senador Amin, al senador Castillo, al senador también Gómez Amin, al senador Londoño, al senador Pacheco y al senador Zambrano, que creo que son los que nos están acompañando en este instante. Si ustedes me permiten, me dan 15 minutos. Yo cuento un poco cuál es la perspectiva de lo que se ha venido construyendo para que todos tengamos la misma línea de inicio. Algo muy importante, senador Cepeda y senadoras y senadores, es que me parece que es muy importante este tipo de esfuerzos con el Congreso de la República. Yo sí siento la necesidad de que el Congreso pudiera estar más activo de verdad, no solamente en estas sesiones informales, sino en sesiones formales, porque creo que en este momento sí que se necesita un trabajo mancomunado del legislativo, del ejecutivo, así como también con el sector privado y otros sectores de la sociedad. Entre otras, además, porque como usted dice, estamos enfrentando una de las crisis, si no la más importante que habremos de vivir en nuestras propias vidas. Y eso significa que se necesita mucho de creatividad y de ideas para poder enfrentarla. Habiendo dicho eso, simplemente les digo, en la política de gobierno hay 3 caminos que se han venido siguiendo, 3 prioridades. Y es importante también poner de presente las prioridades, porque también los recursos con los que contamos hoy no son infinitos. Y es bueno identificar esas prioridades para saber cuál ha sido la ruta que ha seguido el gobierno nacional. La primera prioridad es el tema de salud. Y por eso, en la inversión adicional de cerca de 16 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda dispuso para este propósito en una primera etapa, por lo menos 6.8 billones de ese recurso se han destinado al sector de la salud. Es indispensable para enfrentar el pico de la pandemia y es indispensable también para tener preparado al personal médico y todos los insumos y recursos que se necesitan para la crisis hospitalaria, fortalecer el sistema de salud. Allí va como la primera línea de acción. Y quiero poner de presente en ese tema de salud pública que desde la perspectiva de nuestro sector, nosotros avanzamos en una primera etapa en medidas respecto de este tema de salud pública, incluso antes del decreto de emergencia económica, con decretos que contenían directrices en una primera etapa para garantizar salud pública en hoteles, en hostales, en hospedajes, un decreto en esa dirección. Otro decreto también para permitir asambleas virtuales en el desarrollo de empresas, evitando tanto contacto y generando más distanciamiento aún en ese tema de asambleas. Y también un decreto para eliminar el principio de exclusividad en zona franca,
lo que permitía que los trabajadores de zona franca pudieran trabajar desde su residencia, cosa que no se permite en el modelo tradicional de zona franca, aparte de otro capítulo sobre zonas francas temporales. Estas fueron las primeras medidas que se adoptaron y también las decisiones respecto de cierre en su momento de lo que eran bares, discotecas, y de esa manera, digamos, se adoptaron unas primeras medidas alrededor de salud pública. Nuestra segunda prioridad de gobierno es la segunda prioridad asociada al tema de aprovisionamiento de bienes básicos. Este ha sido un trabajo que hemos hecho liderado por la vicepresidenta de la República con el Ministerio de Agricultura en el tema de lo que yo llamo aprovisionamiento de bienes básicos. En este tema, particularmente, ¿qué decretos hemos expedido nosotros? Uno al que usted hacía referencia, senador Cepeda, que es el decreto que le permite generar oportunidad y dientes para el proceso de lucha contra la especulación y el acaparamiento. Este es un decreto que tiene una ruta definida para que pudiéramos actuar. Antes del decreto realmente no contábamos con un instrumento a través del cual se pudiera actuar. ¿Cuál es la ruta que define el decreto? Primero, la definición de una lista de productos básicos asociados a alimentos, productos agropecuarios, medicamentos y elementos de aseo y higiene. Esa lista sale en el curso de hoy o de mañana, definida a la luz del decreto. Segundo, la intervención del DANE con todas las facultades para revisar precios de esos productos, precios de los insumos y cadena productiva, para tener la cadena clara también en la definición de precios de esos productos. Tercero, si se encuentra una situación atípica, se informa a la SIC interviene con la posibilidad de actuar como policía judicial de la mano de la Fiscalía General de la Nación. A la luz, antes del decreto, realmente la tarea de la SIC se circunscribía a medición de cantidades, pero no a precios. Este va a ser un avance importante en esa dirección. Y finalmente, a partir de allí, si la SIC encuentra mérito, nosotros, a partir de la información de la SIC, podríamos aplicar todos los instrumentos de regulación. Eso significa no solo libertad regulada y libertad vigilada, sino también control directo de precios. Hay también una invitación al ciudadano para que participe en algo que diseñamos con la SIC hace un par de semanas, y es la posibilidad de hacer denuncias a través de aplicativos electrónicos, además de los tradicionales que ya tenía la SIC, y un esfuerzo de la SIC que ha venido haciendo en las últimas 2 semanas de revisión en proveedores a nivel nacional. Eso respecto de ese decreto en particular. También en este capítulo de aprovisionamiento hemos expedido varios decretos para reducir aranceles a 0% en algunos insumos de productos de consumo básico con el objeto de facilitar ese consumo, temporales, también en dispositivos médicos para dotación de UCI, dotación de unidades de cuidados intermedios, para productos de terapia respiratoria, también para químicos que permiten la proveeduría de agua potable, y un decreto en donde se restringe la exportación de productos que vamos a necesitar también en el pico de la pandemia. Esto es una decisión que se hace a la luz también y en el marco de la Organización Mundial del Comercio, y es una práctica que estamos viendo con bastante frecuencia a nivel internacional. De la mano de lo anterior y en el marco también de este capítulo de abastecimiento, trabajamos con los supermercados para unos pactos, llamémoslos de autorregulación, que hemos venido también implementando en conjunto con ellos. Y en aprovisionamiento, cada 2 días le hacemos un seguimiento departamento por departamento a los inventarios de alimentos procesados, también de elementos de aseo y higiene, y agricultura hace lo propio con productos agropecuarios, y salud hace lo propio en el tema de medicamentos, de tal manera que tenemos una claridad de dónde hay eventuales alertas en el marco de estos escenarios de cuarentena que naturalmente generan un impacto sobre el tema eventual de aprovisionamiento de bienes básicos. También en este capítulo hemos venido creando recientemente 2 redes, una red de empresas del sector de plásticos y del sector de confecciones que están haciendo ya preparación de proveeduría para instrumentos e insumos médicos y también para productos relacionados con higiene, como geles antibacteriales y similares. Es una red de ya más de 1.800 empresas que están participando o van a participar en procesos de convocatoria pública que lidera el gerente de la crisis, que es Luis Guillermo Plata, para proveer esos bienes. Y otra red de hoteleros que están ya participando o van a participar en acompañamiento al sistema hospitalario cuando se necesite también en el pico de la pandemia. Eso es lo que yo llamo segundo capítulo de aprovisionamiento. Y el tercer capítulo es el capítulo de lo que yo llamaría el capítulo de sostenibilidad de empleo.
En ese capítulo de sostenibilidad de empleo, permítanme decirles que hay por lo menos 3 momentos. Primer momento, antes del decreto de emergencia económica. Antes del decreto de emergencia económica, nosotros también expedimos desde el sector varios decretos que buscaban lo que ha sido la constante de recomendación de la OECD y del Banco Interamericano de Desarrollo, cómo darle liquidez al sistema productivo. ¿Qué hicimos? Varias decisiones. Para los sectores más afectados, aviación, turismo y restaurantes relacionados con el sector de turismo, se extendió en su momento plazo de pago de renta, se extendió en su momento plazo de pago de IVA, se extendió también la contribución, el plazo de pago de la contribución para fiscal en turismo, y se extendió la renovación del registro mercantil RUP y RUES, buscando que hubiera un cierto tipo de liberación de recursos para en esos primeros momentos para esos sectores de la economía. Hace más o menos una semana y media se lanzó esa línea de crédito con Bancoldex, entendiendo cómo funciona Bancoldex. Bancoldex funciona como un banco de segundo piso. Quiere decir que la operación se hace a través del sistema financiero colombiano. Esa línea es del orden de 250.000 millones, con la garantía de que en la asignación del crédito debe haber una reducción de por lo menos 2 puntos porcentuales respecto de la valoración de crédito que, repito, se hace en el sistema financiero. Así es como opera un sistema de banca de segundo piso, tanto para pequeña, mediana empresa como para gran empresa. Fueron 250.000 millones circunscritos exclusivamente a sector de turismo, sector hotelero y también sectores relacionados como proveedores en el sector del turismo, o sea, que tuvieran registro nacional mercantil. Esa línea de crédito tenía como principio máximo 6 meses de gracia y máximo 3 años en el plazo final. De ese crédito se han ya asignado en esta semana y media 101.000 millones y 50.000 millones ya están en trámite, o sea, 151.000 millones del total de los 250.000 millones que se tenían contemplados. Esas fueron las primeras decisiones que yo llamo ex ante. A partir de ahí vienen las decisiones que se han tomado en los últimos 3 o 4 días. Permítame decirles que esto va muy rápidamente. Aquí cada día es como si fuera un año y es muy importante tener en consideración eso que acabo de señalar. Cada día tiene decisiones que se van tomando en la medida de las posibilidades y por lo tanto los impactos los va uno viendo realmente, pues, primero muy rápidamente en algunos casos, pero de todas maneras es muy importante también tener en consideración pues los tiempos en la implementación de algunas de estas medidas. En el día de hoy, y es importante también decirlo, se le da vida a algo que quedó consagrado en un decreto que se formuló hace algunas semanas por parte del Ministerio de Hacienda, que es el decreto por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias. Ese Fondo de Mitigación de Emergencias tiene como una de las decisiones disponer de recursos para avanzar en algunos sistemas también de créditos, particularmente en garantía. El otro decreto que formula Hacienda es la decisión de capitalizar el Fondo Nacional de Garantías para que el Fondo Nacional de Garantías sea capaz de apalancar recursos de por lo menos hasta 70 billones de pesos en créditos en garantía. Es importante decir que eso es lo que formulan esos 2 decretos en particular. Pero a partir de allí, lo que arrancó Hacienda a hacer fue formalizar realmente esa capitalización del Fondo de Garantías. Eso se da realmente hace algunos días y desde el día de hoy, formalmente el Fondo Nacional de Garantías arranca entonces con su línea de garantía en crédito. Digo eso porque esto, si bien es cierto, se aborda en el decreto correspondiente, hasta tanto no se capitalizó el Fondo de Garantías, no se podía disponer del recurso para hacer la garantía o la línea de garantía de crédito. Les decía que de los 70 billones se arranca a partir de hoy en un primer tramo. Este primer tramo es hasta 12 billones de pesos. Es un primer tramo para micro, pequeña y mediana empresa. Incluye también persona natural para negocios, o sea, donde hay actividad productiva. Eso, por ejemplo, incluiría un dentista o algo de ese estilo, que permite obtener un crédito garantizado para liquidez, para gasto de personal o para costo fijo, con una característica que tiene esta línea: solamente créditos nuevos, o sea, exclusivamente créditos nuevos, cosa distinta a lo que era la línea de Bancoldex. ¿Qué tiene esta línea? Tiene un subsidio por parte del Estado de hasta el 50% de la comisión, y una garantía
presidente, no del 50, sino del 60%. En la Junta Directiva se abordó un incremento. Si usted me pregunta a mí, yo creo que todavía debemos hacer un esfuerzo para llegar al 70 o el 80%, pero por el momento Hacienda nos da la vía libre hasta el 60% del crédito. Permite que ese micro, pequeño y mediano empresario se apalanque hasta 3.316 millones por cada caso en empresas cuyas ventas sean máximo 51.900 millones de pesos. Con otra característica, el periodo de gracia debe ser obligatorio de 4 meses. No es hasta 4, sino 4 meses y plazo entre 12 y 36 meses. Esta línea, repito, arranca en el día de hoy. Para mí es importante, y es importante porque es un instrumento a través del cual primero va a haber crédito nuevo, que no sucede con la línea de Bancoldex, donde se permite también refinanciación de crédito porque era una urgencia para algunas entidades del sector hotelero en ese momento. Y segundo, se permite que esta línea se vea incluso en correlación con la que sacó Bancoldex o con las que pueda sacar eventualmente otras entidades como Findeter o Impulsa o similares. Entonces, esto, repito, arranca en el día de hoy. Desde el día viernes también se tomó la decisión de extender la línea de crédito de Bancoldex a todos los sectores de la economía por 350.000 millones. Debo decir que lo que se había contemplado de esa línea para la gran empresa ya se agotó totalmente, prácticamente en 6 horas. Y esto es importante también decirlo, que obviamente la dimensión de la necesidad es gigantesca. Yo creo que ahí es muy importante también que seamos conscientes, algunos de ustedes hacen parte de la Comisión Tercera, me parece que es muy importante también el concurso de la Comisión Tercera para que en conjunto nosotros, ustedes, la Comisión Tercera y Hacienda podamos ir viendo qué otras necesidades vamos a tener a lo largo de este camino, porque las necesidades son muy grandes y eso yo no lo puedo dejar de reconocer y ustedes son conscientes de esa realidad. Entonces, desde el día viernes arranca ya formalmente una línea adicional de 350.000 millones de pesos, que creo que va a ser valioso porque se puede unir con la línea de garantía de crédito del Fondo Nacional de Garantías, y ahí va a participar especialmente micro, pequeña y mediana empresa, con la posibilidad de la garantía hasta el 60%. Eso se ha venido complementando también con otros instrumentos. Uno de esos instrumentos está exclusivamente diseñado con Banco Agrario, Fontur, Bancoldex, Fondo Nacional de Garantías, para tener 120.000 millones para nuevos emprendedores. Queríamos dar una respuesta también a esos nuevos emprendedores o microempresarios nuevos de menos de 5 años, y esa línea es una línea que tiene 70% de garantía por parte del Fondo Nacional de Garantías, tiene también un crédito subsidiado en tasa de interés y tiene la posibilidad de aplicarse, repito, de nuevo también a través del sistema financiero colombiano. Ese debe estar arrancando en los próximos días, ya se diseñó, ya se ha estructurado y yo creo que arranca en lo que viene a continuación. En adición a eso, ha habido también otras decisiones. Está por salir el decreto, que ya lo anunció el ministro de Vivienda, en el tema de arrendamiento. Nosotros le estamos incluyendo un artículo para incluir arrendamientos donde el arrendatario es micro, pequeña, mediana empresa, familia empresa o una persona natural que tiene una actividad de comercio. ¿Qué busca ese decreto? Busca, primero, reconocer la necesidad que tienen muchos de estos empresarios en el tema de arrendamiento, los momentos difíciles que están viviendo, pero busca presionar, si se quiere, un acuerdo entre el arrendatario y el arrendador. Yo no comulgo con la tesis peregrina según la cual simplemente hay que aplazar el pago del arrendamiento por 3 meses. Y no comulgo con ello porque más del 50% de los arrendadores en Colombia viven del arrendamiento. Entonces, posiblemente uno le puede solucionar el problema al arrendatario, pero a costa de un problema por el otro lado. Lo que sí creo es que sí se puede propiciar, como se hizo, repito, para vivienda, un acuerdo entre las dos partes con una condición, y es que el acuerdo sea sin penalidades, sin intereses y sin la amenaza del desalojo, pero también con la convicción de que hay que lograr una cultura de pago que se contempla en ese decreto con unos intereses en caso de que no se logre el acuerdo por parte del arrendatario con posterioridad a ese periodo de la emergencia económica. Eso también se incluyó en ese capítulo, y debo adicionar también 2 decisiones por parte de la Superintendencia Financiera. Una es que al hacer redefiniciones de créditos no se puede cambiar la tasa
no se puede capitalizar intereses, no se puede cobrar mora y tampoco se puede hacer reportes centrales de riesgo. Y creo que es una decisión, la circular 8, si mal no recuerdo, de la Superintendencia Financiera y Fiscal. Y también lo que contempló en la circular número 7. Esos, digamos, en principio han sido los elementos de esta segunda etapa. A esto se agregan algunos trabajos en conjunto por parte de Bancoldex y algunas regiones de Colombia que se lanzarían en el curso de esta semana, que son créditos específicamente para determinadas regiones con el concurso de las entidades territoriales. Allí van a estar muy seguramente Antioquia, Bogotá, Cúcuta ya lo ha planteado, Barranquilla ya lo ha planteado, que buscan generar líneas específicas para ser distribuidas en los respectivos territorios, independientemente de que también puedan estar llegando desde el orden nacional. La tercera etapa entonces es lo que viene yo creo que a continuación, que es Fondo Nacional de Garantías, la extensión de la línea de crédito de Bancoldex y lo que se permite también en el decreto del Fondo de Mitigación de Emergencias, que es el crédito directo. Para el crédito directo por parte de entidad financiera pública. Para eso, ¿qué se va a necesitar? Y todavía no se ha dado. Capitalización tanto de Findeter como de Bancoldex, en la medida en la cual están muy cerca del nivel de insolvencia como resultado de lo que está sucediendo por los títulos a nivel internacional. Y esta es una característica de todo el sistema financiero en este momento. En la medida en que exista ese crédito directo, creo que hay un avance también que puede ser importante. Sé que el Ministerio de Trabajo está trabajando en alguna propuesta asociada a algún tipo de crédito asociado a la nómina. Creo que eso también puede ser importante. Todavía no tiene, digamos, nada estructurado, pero sé que lo está trabajando porque lo anunció en el día de ayer en una reunión que tuvo con el Consejo Gremial. Y yo diría que la cuarta etapa vendría a continuación después y es si a través de Hacienda puede haber una discusión sobre alguna participación de Banco República en un crédito al gobierno nacional o algún tema de emisión de deuda adicional por parte del gobierno nacional, respecto a lo cual no me meto, porque me parece pues que esa es una discusión que seguramente tendríamos que dar con el Ministerio de Hacienda. Y en principio aquí no hay caja de herramientas cerrada, la caja de herramientas está abierta y la intención ha sido pues abrirla en la medida en que se necesite. Quiere decir entonces que ha habido un esfuerzo en el tema de arriendos. Sé que el ministro de Trabajo está trabajando también en un tema de parafiscales, de aplazamiento de parafiscales, aplazamiento tributario que se anunció en el día de hoy también por renta para todos los sectores de la economía, además de lo que ya habíamos logrado para los sectores más afectados, el aumento en el gasto social para los colombianos más vulnerables y algunos elementos, llamémoslo así, de liquidez. Creo que es muy importante también señalar que lo que viene muy posiblemente a partir del 27 es pues empezar a ver que en lo económico se necesita ir implementando algunos sectores de la economía, porque evidentemente sectores cerrados generan ingresos cero y eso tiene un mayor impacto sobre pues el sector empresarial. Las oportunidades que se puedan aprovechar, que de eso podemos hablar después, de tal manera que nosotros pues podamos continuar en esta dirección. He tratado de pasar lo más rápidamente posible por varios de los elementos, seguramente hay muchos más, pero en principio para no gastarme más de los 15 minutos, paro en este momento para oírlos a ustedes también. Muchísimas gracias, señor ministro. Tengo a estas alturas inscritos en el orden en que me lo enviaron al WhatsApp de la comisión, senador Miguel Amín, el senador Fabián Castillo, María Rosario Guerra, Jorge Eduardo Londoño, Eduardo Pacheco y finalmente el senador Jorge Eduardo Londoño. Solo una aclaración quería pedirle al ministro sobre la línea de crédito con fondo de garantías que va a apalancar 70 billones de pesos. Los recursos restantes salen del sector financiero porque en ese no hay Bancoldex, ¿cierto? El Fondo Nacional de Garantías, como opera el Fondo Nacional de Garantías, siempre opera a través del sistema financiero. ¿Cómo opera el Fondo Nacional de Garantías? Para ser preciso, es una garantía que da el Estado, en este caso hasta por el 60% del crédito, se vuelve garante de ese valor. El costo de la garantía, 50% lo asume subsidiado el Estado, el resto hace parte del costo del que lo necesita. Y la operación se hace a través del sistema financiero. En este caso particular, crédito nuevo, exclusivamente. Luego, la operación del fondo siempre ha sido de esa manera. Digamos, y es un mecanismo que ha operado, yo digo que exitosamente por muchos años. Sí, está claro, ministro. La pregunta era, entonces, los recursos
a desembolsar salen del sector financiero, ya no descontados con Bancoldes. Sí, señor, salen a través del sistema financiero. Lo que pasa es que lo puede uno sacar en conjunto con créditos de línea de Bancoldes, como es. Okay. Muchas gracias y qué pena con los compañeros. Se inscribió también el senador Werner Zambrano. Entonces, 2 minutos, si requieren un poquito más, con mucho gusto, para hacer ágil la reunión como lo expresamos en nuestra primera sesión. Senador Miguel Amin, ¿tiene usted el uso de la palabra? Senador Miguel Amin, mire, usted tuvo el micrófono abierto mientras hablaba el ministro y ahora que usted quiere hablar, lo cierra. No me deje el desorden. Ministro, muy buenos días. Un cordial saludo a usted y a los compañeros que estamos hoy conectados. Realmente muy contento con la medida que tomó el gobierno de prolongar la cuarentena, el aislamiento. Yo creo que eso era necesario. Primero, también reconocer que ayer el gobierno expidió un decreto, el 520, donde da un alivio a la tributación que la pedían a gritos los empresarios. Yo pienso que eso es fundamental. Una sola pregunta, ministro. Ya la comentó nuestro presidente, el tema de Bancoldes, que usted habla de una línea adicional donde van a tratar de hacer una cobertura del 60-70%. Para cuando habla del tema de los 70 millones, algo así. Ese porcentaje también lo va a aplicar con la línea anterior que sacó usted de 250.000 millones de pesos, que hoy va a 350.000 millones. Van también a buscar la manera de que el fondo de garantía apalanque el 70%. Eso es fundamental, porque hoy lo que necesita la gente es agilidad en los recursos. Y ese es uno de los baches que hoy tiene, ministro, la gente. La gente se queja porque llama a las líneas, no los atiende. Entonces yo pienso que hay que hacer lo que mejor se pueda para que ese tipo de líneas y de créditos lleguen rápido a los empresarios de pequeña y mediana industria. Porque es que el trámite es muy lento y vamos a llegar el 27 de abril y estoy seguro que no hemos alcanzado de disponer todos los recursos que han aprobado ustedes a través de la línea de decreto. Era simplemente esa pregunta, ministro, y felicitarlos por las gestiones que están haciendo y ojalá nos vaya bien con estas medidas que estamos tomando. Gracias, senador Amin. Ya puede apagar el micrófono, por favor. El uso de la palabra, el senador Fabián Castillo, y se prepara la senadora María Rosario. Senador Fabián. Gracias, presidente. Ministro, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión. Muy buenos días a todos los colegas. Estamos bastante madrugadores acompañando a nuestro presidente, que trabaja con coronavirus o sin coronavirus. No es la pandemia lo que nos tiene trabajando temprano, ¿sí o no, presidente? Ciertamente. Esta comisión trabaja a las 7 de la mañana cuando estamos en Bogotá. Así es. Ministro, mi gran preocupación, digamos que es la de muchos de los que representamos zonas donde el turismo es una de los ingresos para los departamentos, como en mi caso, que es Santa Marta, y bueno, en general todo el Caribe, porque esto va a ser también para la ciudad de Cartagena. Ya tenemos conocimiento por su explicación de todo, digamos, las ayudas que va a recibir el sector hotelero, pero el turismo siempre conlleva a un gran número de colombianos que trabajan de manera informal alrededor del turismo, incluyendo para hotelería, incluyendo a los que hacemos turismo o las ciudades que hacen turismo de playa, todo este tema de carperos, vendedores ambulantes, que hay que ayudar a que los gobiernos municipales, distritales, en el caso de Santa Marta, y la gobernación le presten una mayor atención. Hoy tenemos en Santa Marta un número de trabajadores informales que están desde hace un mes, y seguirá esto extendiéndose hasta que dure nuestro aislamiento, sin cómo llevar el pan diario a su casa, porque son trabajadores que trabajan al día. Lo que ganan en el día son los ingresos para sustentar los gastos de la familia. Yo veo que los entes territoriales de alguna manera se han escudado en el gobierno nacional para cubrir
las necesidades de estos trabajadores informales alrededor del turismo. Tenemos guías turísticos, lancheros, carperos, vendedores ambulantes, y mi pregunta va encaminada hacia usted, si como director de este sector tenemos la posibilidad de hacerle recomendaciones o exigirle a los que manejan el presupuesto de los entes territoriales que le den una mano a esta gente. Esta es una crisis social, usted lo decía, muy seguramente la más importante que veremos todos en nuestra vida y que se recordará por muchísimos años, décadas y siglos, muy seguramente. Y el recuerdo va a ser de cómo tratamos todos los temas sociales, más que cómo tratamos los temas económicos. Muchísimas gracias, señor ministro, y buen día a todos los colegas. A usted, honorable senador. Solo corregir aquí un error, y es que a través del chat el senador Jorge Eduardo Londoño pidió la palabra a las 9, pidió la palabra muy temprano, a las 04, y pues no lo habíamos visto por el chat, solo estaba mirando por el chat interno del Zoom. Esto, de manera que entonces tendría el derecho, senador Jorge Eduardo Londoño, sería la segunda omisión con el senador Londoño, y corremos el peligro que se nos lleve el Zoom, senadora María Rosario. Senador Jorge Eduardo Londoño, tiene usted el uso de la palabra. El micrófono lo tiene cerrado. Gracias, presidente, ministro. Muchas gracias pues por asistir a esta convocatoria. Y presidente, parece que este método es mucho más efectivo que el presencial. Hemos tenido la oportunidad de interactuar con todo el gobierno. Siempre he dicho y pienso, ministro, que esta pandemia va a servir para que el mundo y sobre todo los colombianos deconstruyamos grandes relatos. Y uno de esos es obviamente el excesivo centralismo. Uno nota la buena intención del gobierno nacional por llegar a las regiones, pero no es fácil. Hablaba con el secretario de salud de mi departamento y me decía, el viernes pasado no nos ha llegado un solo peso de la nación. Y es obvio que así sea porque este centralismo que hemos vivido desde el 86 pues ha creado una práctica que es difícil de construir. Ministro, simplemente para recomendar que exista prontitud en que los recursos lleguen a las regiones. Si se amplió este aislamiento social fue única y exclusivamente para que el sector salud se pudiera colocar al día con el fin de atender lo que va a suceder con esta pandemia. No es que se haya ampliado el aislamiento social porque se va a acabar el virus o porque va a pasar la enfermedad, no, es simplemente para que podamos nosotros atrincherarnos y podamos nosotros tener en salud UCIs, tener tapabocas, y en este sentido va mi solicitud, y es que en las regiones existen muchas MIPYMES que podrían elaborar los tapabocas, que es quizá, según la Organización Mundial de la Salud y experiencias como la de Corea, lo que más se necesita en este momento. Pero entonces sería, ministro, para que esos recursos, no sé, se manejen de una forma más territorial, que lleguen a las cámaras de comercio o los bancos, no sé, hacer algo porque indudablemente no llegan rápido. Y finalmente, pues, insistir en que el mundo va a entrar en una falta de alimentos que va a ser de verdad incalculable. Y ahí Colombia tiene una gran oportunidad. Es la oportunidad, ministro, para que entendamos que el campo puede ser la solución a nuestros problemas financieros y a la recuperación de la economía que vendrá después de esta crisis. Gracias, presidente. Usted, honorable senador. Ahora sí, la senadora María Rosario Guerra, y se prepara el senador Eduardo Pacheco y posteriormente el senador Werner Zambrano. Gracias, presidente. Un saludo a usted, a los compañeros de la Comisión de Ordenamiento, al señor ministro. Quiero primero felicitarlo, ministro, a usted y a su equipo, como al gobierno del presidente Duque, por esa labor seria, dedicada, comprometida para manejar en este momento tan difícil, no solo los temas de salud, sino los económicos. Yo tengo varias inquietudes que quiero transmitirle. La primera, cuando se dieron las exenciones para fomentar la industria hotelera, la industria del turismo,
muchos hoteles, sobre todo pequeños hoteles, en ciudades intermedias y en ciudades de categoría 5 y 6, hicieron un gran esfuerzo. Hablo del caso concreto Golfo de Morrosquillo. Entonces ellos están muy preocupados porque frente a esta situación, ¿cómo pueden ellos también acceder? No estamos hablando de las grandes cadenas de hoteles, sino de esos hotelitos de 15, 20 habitaciones en este tipo de municipio, de tal manera que también se le dé una mirada a esas zonas que son costeras turísticas y puede ser también alrededor de las diferentes lagunas, etcétera, que hicieron un gran esfuerzo, que están endeudados y que están preocupados qué va a pasar con ellos. Un segundo tema, yo creo que es un momento oportunísimo para trabajar alguna estrategia de limpieza de playa y de organización de playa. ¿Por qué? Porque nunca antes se había dado la posibilidad de que las playas no se estuvieran utilizando. Entonces, qué bueno sería hablar con DIMAR. Ya yo lo hice en el caso del Golfo Morrosquillo, pero dice que requiere también nivel nacional. Qué bueno sería que se aprovechara, como ahora apenas pase esta cuarentena, hay que reactivar la economía. Qué bueno sería que desde ya, así como se anunciaron las vías de 5G, pudiéramos comenzar a trabajar recuperación y organización de playa en muchas zonas. Cartagena ya lo está haciendo. Entonces, ese era el segundo tema. El tercer tema, comparto con el senador Londoño, es el momento en que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no piense solo en el sector industrial, piense en que el futuro está en la agroindustria y en el sector rural colombiano, porque yo sí le veo un sesgo en contra del sector rural colombiano. Y es el momento, los que siguen trabajando, además de los médicos y de los supermercados y de las personas que hacen aseo, son los productores del campo. A ellos siguen trabajando sin mascarilla, sin ningún cuidado. ¿Por qué? Para que no falte la alimentación. Si su ministerio no toma en consideración que el sector agroindustrial es fundamental, va a ser muy difícil. Hay un claro sesgo que siempre ha pasado en el mundo en contra de la agroindustria y del sector rural, porque lo ven simplemente residual como proveedor de alimentos, pero no como ese potencial productivo. El cuarto tema de preocupación, ministro, lo dijo el senador Miguel Amín. Se anunció hace 2 semanas, cuando comenzó esto, la línea de crédito de Bancolde, tal vez yo se lo había expresado a usted, y se dijo que iba a ser a la tasa del DTF. Pero cuando el empresario va al banco y le dan la tasa de DTF más 5, DTF más 10, como ayer me dijo un empresario, pues la ciudadanía dice, el gobierno nos está mintiendo, aquí están diciéndole a la ciudadanía lo que no es, pero como la ciudadanía no entiende que Bancolde es un banco de segundo piso y que es el banco el que decide a quién le presta y quién no, me parece que es muy importante tener los ojos bien puestos, porque a mí me parece que un DTF más 10 en este momento es cerrarle la posibilidad a una empresa de apalancarse. Entonces ese es un tema, ayer se lo transmitimos también a Bancoldex, pero quiero hacerle, porque anoche el presidente Uribe me mandó el caso de una empresa que le están pidiendo como tasa al banco comercial de DTF más 10, como quien dice, no tome el crédito. El quinto tema que tengo y que se le planteamos ayer, ¿tiene el gobierno conocimiento de cuál es el valor de la nómina del sector empresarial colombiano? Esto es, ¿cuál es el riesgo en términos cuantitativos, no de número de personas, que ese ya hay un estimativo? Tiene cuánto es ese valor de nómina, de tal manera que uno pudiera dimensionar mejor las líneas de crédito, de capital de trabajo para pagar la nómina de abril, la nómina de mayo de muchas de estas empresas. Es la otra inquietud. La siguiente inquietud es, usted sabe que vienen muchas empresas en la ley 1116 y en la de insolvencia. ¿Cómo hacer para que a esas empresas no las estigmaticen y las dejen por fuera ahora en la posibilidad de acceder a nuevas líneas de crédito? Eso ha sido un tema que nos ha salido repetitivamente de varias empresas que nos tocan el tema, además de los independientes. Yo dejaría ahí, presidente, agradeciéndole nuevamente al ministro. Sé que no es fácil, que todo el mundo pasa la ponchera, grandes, pequeños, medianos, trabajadores, profesores, todo el mundo, y que ahí la sabiduría del gobierno para poder actuar libre de cualquier tipo de presión y buscar aquello que más le conviene, pero no dejar por fuera estas inquietudes que estamos planteando.
Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Pacheco y se prepara el senador Werner Zambrano. Adelante, gracias, senador Pacheco. Presidente. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas. De igual manera, ministro, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta sesión informal. Quiero quizás hacer algunas apreciaciones rápidas. Primero, agradecer que ya se tuvo en cuenta el conflicto que había entre el pago de nómina y el pago de impuestos, que finalmente se va a diferir el pago de impuestos. Lo recibimos de mucho agrado. Por otro lado, acotando un poquito a lo dicho del sector hotelero, ¿qué me preocupa del sector hotelero respecto al acceso al crédito? Se ha conocido de voz populis que la banca está mirando con desconfianza el desembolso o la aceptación de solicitud de crédito por parte del sector hotelero. Creo que debe prestárselo un poquito de más atención. Ayer nomás en la noticia escuchábamos situaciones como esa. Santa Marta es una de las ciudades más afectadas y hubo unas entrevistas bastante interesantes que sería bueno tenerla en cuenta. Ahora, al respecto de la propiedad inmobiliaria, este decreto que piensa expedirse está fundado entre el acuerdo entre arrendatarios y arrendadores. Yo lo miro con bastante desconfianza, toda vez que en virtud del divagar sobre este ramo ha generado un abuso por parte también de los arrendatarios. Ellos de suyo están imponiendo las condiciones, ya no están procurando un acuerdo. Muchos han tomado la decisión de no pagar, otros han tomado la decisión de pagar el 50% y tal vez con razón, porque aquí hay dos derechos en conflictos, el derecho del propietario y el derecho del arrendatario. Y creo que si están pensando en un decreto, sería interesante proteger los dos, no solamente proteger el arrendatario, que con razón, lógicamente, de la insolvencia, algunos de ellos efectivamente no tendrán con qué pagar o no pagar la totalidad del canon de arrendamiento. Pero por otro lado también se afecta la industria inmobiliaria y más aún aquel que su única fuente de ingreso o de subsistencia es el canon de arrendamiento. Ahora, respecto a las medidas de control de precios para evitar el acaparamiento y la especulación, todo está dentro del marco de la libertad vigilada, pero también tenemos que entender que hay una libre competencia. Mirado esto dentro de la economía y la estructura económica del país, sería interesante entonces pensar primero en regular precios del productor, luego para beneficiar también al productor, no solamente para afectarlo como hoy, que la mayoría están siendo afectados, sino que además regular el precio del productor y que también él logre tener unos beneficios y luego tener en cuenta de regular los precios de los distribuidores, así también del expendedor, para no afectar el derecho del consumidor. Así que la línea de establecimiento de precios tiene toda una cadena que debe estar muy precisa, porque las facultades que le dieron al DANE son facultades que al final, en el traducirse socialmente, no se ven efectivas. Durante 5 días en una regulación de precios, rendir un informe a la SIC, el SIC entonces hacerle seguimiento. Me parece que es una cadena que formalmente puede ser viable, pero contextualizada en el país no lo es. Entonces, por favor, tenga en cuenta que esto de la fijación de precios dentro de la libre competencia, dentro de la libertad vigilada de esos precios, requiere de tener en cuenta cada una de las facetas para que al final el último, que es el consumidor, no termine afectado. Muchas gracias, señor ministro, y muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable senador. Tiene el uso de la palabra el senador Werner Zambrano. Muchas gracias, señor presidente. Y un cordial saludo al señor ministro y a todos los colegas. Como usted es tan juicioso y la secretaria de la misma manera nos tiene conectados al YouTube y nos decía, no sé si al mismo canal del Congreso, y yo quiero también pensar un poquito en que la gente puede estar escuchándonos.
muy importante las apreciaciones y las explicaciones que nos ha hecho el señor ministro, que no solamente es para los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial, es para toda la comunidad. Ya se han hecho muchos comentarios en otros colegas. Yo simplemente, ministro, quisiera remitirme a decirle que respaldamos la medida que el gobierno tomó en el día de ayer de prorrogar este aislamiento preventivo obligatorio, porque es que de verdad una cosa es sacar los decretos, las normas, y otra cosa es vivir en el territorio. Tal vez el senador Londoño manifestó, y lo que recalcamos en muchas ocasiones, y que usted sea nuestro vocero también, es ver cómo se descentraliza, ministro, cómo se descentraliza. Yo quisiera que a nuestros correos, usted, por ejemplo, nos hiciera llegar todos esos créditos que ya por intermedio de Bancoldes, aclarando que es un banco de segundo piso y que sirve de intermediario, pero esos 150.000 millones de pesos que ya están haciendo uso o están por hacer uso, pequeños, medianos y empresarios, ¿qué sectores han hecho solicitudes en mi departamento, en el de Nariño, mini empresas? Porque hay mucha gente que ya le tiene cogido el hilo a estos créditos y tiene las facilidades de comunicaciones, y puede ser que unos sean los que se estén beneficiando y otros no. De allí a que pedirle e insinuar siempre, hablar del tema de la descentralización, porque no tenemos la posibilidad de charlar con nuestros gobernadores, con nuestros alcaldes, y el reclamo de siempre, porque a nosotros es que nos conectan mucho más fácil, ministro, y dicen acá no nos ha llegado, acá no nos ha llegado. Por ejemplo, de ese ingreso solidario, yo digo que si alguien debe conocer el tema de la industria y del comercio, pues es usted, ministro, es su cartera. Y ahí vemos esas personas que tienen su negocio de la peluquería, ese negocio que tiene de la floristería, de los talleres de mecánica, que están muertos hoy en día porque nadie acude donde ellos y no les está llegando absolutamente nada, señor ministro. Y el director de planeación puede cruzar quienes tienen familias en acción, quienes tienen programas del adulto mayor, quienes tienen programas de jóvenes en acción, en fin, pero hay sectores que estoy seguro que se le quedan por fuera, y usted es la persona que dentro de sus sectores el que más conoce del comercio, ¿no? Lo otro, pedirle, ministro, que nos ayude a que todas esas medidas que ustedes toman, que son bien importantes, el esfuerzo que se está haciendo es grande, y la medida de ayer no es para que ya hasta el 27 o el 24, no recuerdo, todo se solucione, no es para ganar tiempo, es para que la red hospitalaria se vaya preparando, es para que nosotros vamos toda vez culturizándonos más de cómo es que vamos a tener que vivir con este virus por 6 meses, 7 meses o un año, no sé, es como para eso, es la medida, ¿no?, que se tiene que tomar. Entonces, pedirle, señor ministro, que esas medidas que están tomando sean más flexibles, lo que aquí se ha dicho, sean más flexibles, que pidan menos requerimientos, señor ministro, pedirle a la banca que apoyen también, no tanto de pronto ahora donando recursos, sino siendo más flexibles con las medidas que ustedes están tomando. Y finalmente, ministro, que tenga en cuenta usted para que tome algunas medidas en el tema de fronterizo, ministro. Hay municipios nuestros que vivían altísimo porcentaje únicamente del comercio, por ejemplo el caso de Ipiales, fronterizo con el Ecuador, la gente por el dólar, el precio del dólar, el comercio muchísimo, y ahora cero movimiento, y en buena hora pues el cierre de las fronteras, porque todos conocemos la situación fronteriza. Entonces también que tomen unas medidas
que ayuden a estos municipios que están colapsados económicamente 100% en estos momentos. Muchísimas gracias, señor ministro, y reiterarles la petición de que nos ayuden a descentralizar todas las medidas que están tomando. Muchísimas gracias, honorable senador. ¿Alguien más, alguno de los honorables senadores desea hacer uso de la palabra? Muy bien. Entonces, no habiendo más intervenciones, señor ministro, yo pues hice una introducción. Ahora voy a hacer uso de mis 3 minutos y enseguida el señor ministro para responder. Lo que hice fue la introducción. Muy bien, no, pues como lo dije al principio, las medidas tomadas por el gobierno nacional pues han merecido respaldo de los colombianos y por supuesto de los partidos políticos en su gran mayoría. Aquí pues yo creo que el mensaje es de unidad y es de solidaridad. Papa lo decía con una frase más o menos como unidos nos salvamos unidos. Aquí entonces usted ha expresado varias aristas. Yo creo que esta del sector empresarial es el empleo y el empleo es la seguridad alimentaria de la gente. Y la cadena más frágil aquí son las MIPYMES. Son micros, pequeñas y medianas empresas. La mayoría tienen caja para poco tiempo. Yo no creo que la mayoría de las MIPYMES tengan caja para más de 30 días. Por eso, sin duda, muy importante las medidas que usted ha tomado, pero muy importante también que esto realmente llegue a estas MIPYMES y voy a rematar con ello. En el tema del sector rural, pues no es su campo, pero también aquí varios honorables senadores lo han expresado y nosotros arrancamos con eso. La seguridad alimentaria de los colombianos es fundamental. Allí hay que irrigar recursos, fundamentalmente ese pequeño campesino que pueda sacar sus productos. Hay medidas ya andando en el sentido de conectar al pequeño campesino con el comercializador para evitar los intermediarios y así evitar los altos precios y los brotes de especulación. Pero ahí hay una piedra angular de alimentos a precios justos y que lleguen a la mesa de los colombianos. Usted ha anunciado 2 medidas que han venido reclamando, sobre todo las MIPYMES, que me parece fundamentales y ojalá se puedan agilizar, que son el tema del aplazamiento de parafiscales o algunos de ellos y el crédito asociado a la nómina. Incluso habíamos propuesto desde la bancada conservadora aplazar por 90 días la cotización, si vale de un salario mínimo. La cotización de un salario mínimo a pensión vale 144.000 pesos y eso se aplaza 90 días. Ahí podemos encontrar unos recursos para ese sector. No voy a repetir lo que se ha dicho aquí del sector hotelero y turismo, pero ese es el sector que está postrado y que no ve todavía la luz al final del túnel, porque la pueden ver algunos comerciantes que a partir del 1 de mayo podían estar operando, pero el sector hotelero y de turismo pues va a ser el más golpeado. No se pueden hacer convenciones, no se pueden hacer reuniones grandes, no puede haber mucha gente en ello, no hay transporte aéreo, en fin, ahí hay un tema que yo creo que en un momento dado, y voy a decir algo, este tamaño del Estado va a subir porque yo creo que al gobierno nacional le va a tocar adquirir parte o algunas de esas empresas como de aviación que responden por la conectividad. Y finalmente, dos temas. Uno, así como se permitió el tema de las 4G, continuar y se abren ya las licitaciones y se pide aquí para otros sectores. Hay un sector que es agua potable y saneamiento básico en obras públicas. Yo creo que si estamos reclamando que las comunidades deben tener agua potable, hay contratos en ejecución que tienen que ver con ese sector y yo creo que es fundamental para el tema de la pandemia tener suficiente posibilidad de agua potable y saneamiento básico. Y en estos informales que también se expresaba aquí 3 millones de informales, pues también expresar que se ha pedido y lo está haciendo el gobierno nacional que los entes territoriales entren a focalizar otros que no están en ese registro. Y se ha hablado de muchos otros, por ejemplo, hay periodistas independientes
que no están en ningún registro y que valdría la pena focalizarlos también para que ellos también reciban ese acompañamiento del gobierno. Pero finalmente, una preocupación muy fuerte, señor ministro, y la expresé al principio y varios de ellos. Mire, el gobierno nacional, usted está haciendo gran esfuerzo. Yo pues me uno a las felicitaciones a su gestión, a la del gobierno nacional, pero llega a ese cuello de botella, como decía al principio, de las entidades financieras. Me parece que ellos siguen cuidando más, ¿no?, sus utilidades. Digamos, no estamos esperando, por supuesto, y ni más faltaba, hay que rodear al sector financiero porque el 90% de los recursos que prestan además son de los ahorradores, pero ellos tuvieron unas utilidades el año anterior de 13.5 billones de pesos. Y me parece que en varias de las ocasiones no están ellos atendiendo los decretos y las directrices del gobierno nacional. Hay mucha queja, yo tengo quejas, ya lo dije, de ACOPI, de algunos pequeños y medianos empresarios que nos llaman. Si uno ve noticieros de televisión, mucha queja sobre el sector financiero. O sea, la directriz del gobierno nacional y los decretos van en la dirección correcta, pero me parece que en las entidades financieras hay talanqueras para su cumplimiento, de manera que yo creo, señor ministro, que el sector, la superintendencia financiera debía actuar y que los colombianos denuncien, que la COPI denuncien, que los empresarios denuncien, porque ellos sin duda son un eslabón fundamental, de hecho, y hago mías las palabras de la senadora María Rosario Guerra. Entonces la gente la toma no solamente contra el sector financiero, sino contra el gobierno nacional, diciendo una cosa es lo que se anuncia y otra cosa es la que se nos ofrece. Muchas gracias, señor ministro, por la paciencia. Tiene usted el uso de la palabra para responder inquietudes a los honorables senadores. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora y senadores. Voy a ir recorriendo el camino con ustedes y yo creo que de aquí también surge, por eso al final coincide con lo mismo que dije al inicio. A mí me parece muy importante el poder repetir espacios como este, no solamente conmigo, sino con otros actores de gobierno, y el poder activar de verdad el Congreso de la República en sus distintas comisiones, porque en este momento sí que se necesita el trabajo mancomunado con ustedes. Senadora Min, efectivamente yo creo que hubo un avance con la expedición del decreto 520 porque busca un alivio tributario. Yo le contaba a senadora Min que eso mismo lo hicimos para el sector hotelero, sector aviones y sector de restaurantes asociados a turismo antes. Creo que lo positivo es que se extiende a otros sectores que hoy en día son afectados. Y creo que eso ha sido, creo, bien importante. Coincido con usted en algo y quiero hacer como una precisión de algo que señalaba anteriormente. Primero, la línea inicial de crédito con Bancoldex antes de la emergencia era por 250.000 millones. Se extiende desde el viernes en 350.000 millones adicionales para un total de 600. Importante decir que la última es para todos los sectores de la economía y la primera era para los sectores más afectados. De esa primera, como ya lo dije, de los 250.000, ya se han colocado entre contratos y contratos efectivos, contratos en trámite, 150.000 millones, faltan 100.000. Creo que va a ser importante de esos 100.000 la integración de esta propuesta o de esta medida con la del Fondo Nacional de Garantías, porque de esa manera va a haber la posibilidad de crédito nuevo, especialmente para micro, pequeño y mediano empresarios más fácilmente, y con la posibilidad que el sistema financiero pueda atender un microempresario aún con un nivel de riesgo más alto. Importante decir que el monto total del Fondo Nacional de Garantías va a llegar hasta 70 billones, pero que el primer grupo, la primera ola es por 12 billones de pesos, que es la que se arrancó o se arranca desde el día de hoy. Sí es muy importante el respaldo del sistema financiero. Ustedes han coincidido en eso todo el tiempo, yo también coincido que se necesita ese respaldo. Yo les digo, mire, con el presidente de la República tuvimos una reunión con todos los presidentes de banco y hablamos abiertamente de esto, de la necesidad del respaldo del sistema financiero en este proceso. Esta semana yo tengo otra con el sistema financiero para solicitar ese mismo esfuerzo por parte del sistema financiero. Qué bueno sería también que en un espacio como la Comisión Tercera se hiciera como la misma solicitud, el mismo llamado. Yo creo que por eso es tan importante la presencia del Congreso activamente en este instante.
Y claramente haremos el máximo esfuerzo posible de nuestra tarea de atención y comunicación. Insisto, sobre la base de que somos un banco de segundo piso, no somos un banco de primer piso, no atendemos directamente a los clientes, se hace a través del sistema financiero. Esa es la manera como operamos nosotros. Senador Castillo, yo coincido con usted en la preocupación de esa informalidad de las personas. Y le voy a decir una cosa, senador. Justo por ello se crea la figura del ingreso solidario, que les presentará aquí el director nacional de planeación, y que llega a 3 millones de personas. Ahí hubo un esfuerzo por parte del gobierno nacional más allá de lo que históricamente habíamos tenido incluso en programas sociales. 3 millones de personas en donde se les hace un giro que, simplemente para aclarar, porque algunos de ustedes decían todavía no se ha recibido, se está girando en la primera semana de abril, o sea, en el curso de esta semana. Y en la segunda semana se hará el segundo giro, para un total de hasta 240,000 pesos. Creo que eso va a ser importante para ese informal, para ese que vive del día a día, para ese que vive del rebusque. Y allí, senador Castillo, va a ser muy importante también el poder incluir, por ejemplo, a los guías de turismo. Yo estoy haciendo el máximo esfuerzo para que esos guías de turismo que viven del rebusque del día a día puedan participar en ese capítulo de ingreso solidario. También coincido con usted, senador Castillo, se necesita un esfuerzo también de los gobiernos territoriales. Esto a punto solo del gobierno nacional no va a ser posible. Se necesita el concurso del gobierno territorial. Y yo debo decir que dentro de las medidas que se adoptaron, se tomaron decisiones que muchas entidades territoriales todavía no han adoptado. Por ejemplo, la posibilidad de extender plazos de pago en impuestos locales, impuesto predial y otros impuestos, ICA y otros impuestos. Yo creo que ahí hay una oportunidad que las entidades territoriales tienen que también hacer uso de ello, aparte de los apoyos adicionales que necesitamos para esa informalidad, para esos tipos, llamémoslo, de actores que viven del día a día, que son muy importantes a ser atendidos. Senador Londoño, yo coincido y recojo su comentario. Yo creo que es válido el acelerar, generar prontitud en la llegada de los recursos. Créame que como gobierno llevamos 2 semanas en esta película y hemos hecho todo el esfuerzo, por ejemplo, para que lo que se va a girar, incluso anticipadamente a lo que se había previsto inicialmente, de la ley de acuerdo punto final, va con la intención de fortalecer, por ejemplo, el sistema hospitalario, porque creo que ahí hay una prioridad para ser atendido y va a ser muy importante para llegar con esos recursos de salud. Como yo le decía, en los temas de alivios a los vulnerables, ya tenemos las fechas en las cuales se empezaron a girar. Familias en Acción desde el 26 de marzo, Jóvenes en Acción desde el 27, Colombia Mayor, un primer pago el 25 y un segundo pago el 6 de abril, o sea, todavía no se ha dado. Y la devolución del IVA también a partir de una fecha similar. Creo que ahí, digamos, es lo que viene a continuación en eso que llamamos los alivios para los vulnerables. Eventualmente, muy seguramente el presidente en el día de hoy puede estar anunciando algunos otros recursos adicionales para esos sectores más vulnerables de la economía. Y yo también coincido con usted. Necesitamos activar micro, pequeñas empresas que estén en el sector de confecciones que puedan, por ejemplo, producir tapabocas. Cuando yo decía de la red que hemos venido creando, son más de 1.800 empresas, varias de ellas micro y pequeñas empresas, que van a ser parte de esas convocatorias, tanto locales como nacionales, para proveer ese tipo de productos. Y yo creo que eso va a ser y puede ser clave en un proceso de reactivación de ese sector. Yo le diría a senador Londoño y senadora María Rosario que créanme que yo no tengo un sesgo en contra del sector agropecuario. Mire, yo soy un convencido de que el sector agropecuario tiene que ser protagonista y tiene que ser protagonista con valor agregado. Y yo creo que con valor agregado naturalmente supone la producción agropecuaria y un proceso de valor agregado que se puede dar, por ejemplo, para generar alimentos procesados. Y una de nuestras prioridades es justamente ese sector de alimentos procesados y yo coincido con ambos, con ustedes dos, en las posibilidades que se abren para hacer reindustrialización o industrialización en ese sector. Estaba hace poco reunido con las centrales de abastos y acordamos un trabajo para hacer industrialización de esos productos agropecuarios buscando el desarrollo de alimentos procesados. Pero también les digo, se puede hacer también sustitución de importaciones. Yo hice el ejercicio de China,
históricamente han llegado 3.790 partidas. 790 de ellas tienen registro de producción nacional. Ahí hay una gran oportunidad para hacer procesos de industrialización, de reindustrialización y de sustitución de importaciones. Luego, yo creo que ahí hay una oportunidad para lograr. Senadora Guerra, para ese tema del acceso de los pequeños hoteleros, yo creo que el complemento con fondo de garantías puede ser un instrumento que nos ayude en esa dirección. Primero, porque permite crédito nuevo. Segundo, porque hay una garantía de parte del Estado para aquellos que son, llamémoslo, más riesgosos, sabiendo que de todas maneras, repito, pero a través de ese sistema financiero. Y yo coincido con usted en que este es un buen momento para dejar un legado en temas de sostenibilidad turística. Y por eso nosotros en este momento, a pesar de que estamos en medio de coyuntura, seguimos trabajando en un proyecto de turismo sostenible que busca incorporar temas asociados a la sostenibilidad en playas, pero también a otros asuntos. Da gusto ver lo que hoy vemos en las playas. Naturalmente eso no significa que las playas no tengan que tener gente. El turista es necesario en la playa, pero se puede lograr también una reflexión de fondo sobre cuáles deberían ser esos criterios de sostenibilidad de playas, y para eso es el proyecto que estamos trabajando en turismo sostenible. La línea Bancoldex, quiero ser muy preciso, nunca se anunció que la tasa era del DTF, la tasa era del DTF más cero en redescuento, y siempre hemos sido claros en ellos, porque nosotros operamos de esa manera, somos un banco de redescuento. Lo que pasa es que al final, claro, el sistema financiero hace la valoración de crédito y pone la tasa buscando que en el promedio de mercado para ese nivel de riesgo exista la reducción de por lo menos 2 puntos porcentuales. De todas maneras, hay actores que tienen más o menos riesgo. Sí es muy importante pues, hacer de nuevo el esfuerzo con el sistema financiero. Yo vuelvo en el curso de esta semana a insistir sobre este asunto, sabiendo que, repito, pues al final operamos por esa vía. Puede ser una oportunidad el hecho de que avancemos al crédito directo, porque ahí existe la posibilidad de tener un crédito inferior. Nosotros funcionamos distinto del Banco Agrario, porque el Banco Agrario sí es un banco de primer piso y el Banco Agrario sí ofrece tasas incluso de DTF o por debajo de DTF porque es un banco de primer piso. Nosotros no somos un banco de primer piso y nuestro dinero no es público, y es importante también decirlo. El dinero de Bancoldex es un dinero de origen institucional, es un dinero que viene de actores institucionales que ponen el recurso a los cuales nosotros debemos garantizarle una retribución. Entonces yo tengo que garantizar esa retribución y cuando yo bajo en descuento, en redescuento, tengo pues que tener en consideración lo que acabo de señalar. Lo único público que hay en este caso es la posibilidad de tener ese subsidio que termina siendo incluso menor, la verdad, para ser franco, para tratar de bajar esa tasa promedio respecto del mercado. En valor de nómina, y esto también, senadores de Cepeda, yo sé que se ha venido estudiando el tema, nosotros mismos también lo hemos venido estudiando. Yo debo decirles a los dos y a todos ustedes que el valor de nómina no es un valor menor para este ejercicio. Les voy a dar el dato. En este momento el valor total de la nómina mensual del sector empresarial formal es del orden de 10.25 billones de pesos, de los cuales en costo para fiscal son cerca de 3.25 y en salario son 7 billones de pesos. Entonces, digamos que de ahí el sector de micro, pequeña y mediana empresa, si siguiéramos, porque no tengo el dato preciso, digamos, distribuido, pero si siguiera más o menos la distribución del aporte al Producto Interno Bruto o incluso del aporte al nivel de empleo, fácilmente podrían ser entre 3 y 5 billones de pesos, lo que sería el costo de nómina mensual para micro, pequeña y mediana empresa. Y esto simplemente para que lo comparemos con el total que hemos invertido. Con todo el esfuerzo del gobierno nacional, Hacienda logró disponer de 15 billones de pesos en total para este momento, de los cuales, entre otras, más o menos ya nos hemos gastado cerca de 12 billones de pesos. Quiere decir que destinar 5 para este propósito pues implicaría un esfuerzo fiscal importante. Y ahí es donde yo creo que también se necesita el concurso de una comisión como la tercera que empiece a pensar fuera de la caja. Créditos, por ejemplo, al sector público. O digamos la posibilidad de tener un crédito adicional o de salir a través de una emisión de bonos a tener un crédito adicional para este propósito. Créditos eventualmente de la banca central al gobierno nacional.
Este es otro tema que también hay que considerarlo, yo diría que al más alto nivel, pero simplemente doy el dato para tener como la dimensión de lo que estamos hablando. Muy importante, senador Pacheco, el acuerdo busca justamente proteger los dos actores. Y eso lo digo porque nos hemos cuidado muchísimo en tratar de garantizarlo, no solamente a uno de los actores. El modelo fue discutido con una entidad como Federonjas, buscando que se logre ese equilibrio. Claramente el arrendador quisiera hacerlo con la amenaza del desalojo, con el interés de mora, pero no estamos en este momento. Es que, entre otras, además, si el arrendador pierde su arrendatario, que puede ser muy probable en medio de estas circunstancias, pues pierde y llega a cero de ingreso. Entonces también es una invitación a que logremos un acuerdo entre las dos partes. Y de esa manera buscando que no se dé la amenaza, pero que simultáneamente también existan unos intereses que tenga que pagar el arrendatario en caso de que no se logre el acuerdo y que por alguna razón tome la decisión de no pagar. Igual va a tener que pagar, y va a tener que pagar superado ese momento de la emergencia con intereses incluso adicionales, cosa que no tendría que hacerlo si lograra el acuerdo correspondiente. Yo debo decir, yo he visto ya muchos actores en el mundo inmobiliario que han logrado los acuerdos entre los unos y los otros, en la medida en la cual esto facilita la vida para ambos actores. Senador Pacheco, con usted yo estoy convencido. Claramente el mecanismo de control de precios hay que verlo con mucho cuidado, con todo el contexto de país. Estoy totalmente convencido de ello. Hemos sido cuidadosos en la forma como se describe el decreto y seremos cuidadosos en que hay que ver los temas de precios en función de una cadena. Uno no puede decir que el que sube el precio es el que vende al final, no necesariamente. Hay que devolverse. Si el que lo pone es el intermediario, hay que devolverse. Si el que lo pone es el productor. Y muy seguramente en ese camino es donde se da la especulación, no necesariamente solo al final. Luego vamos a tener el cuidado de que eso sea de esa manera. Senador Zambrano, vamos a hacerle llegar esa información de las herramientas que se han buscado. De nuevo, como acabo de señalar las fechas, esos recursos, algunos de ellos han llegado, otros están por llegar o están en este momento. Llevamos, repito, 2 semanas en esta película. Creo que hay que ser más flexibles, como usted cree, y creo que hay que ser más heterodoxos también en el manejo económico. Si yo siguiera la ortodoxia, simplemente no hubiera adoptado un decreto que luche contra la especulación y contra el acaparamiento por la vía eventualmente de un control directo de precios. Yo creo en la libertad vigilada y la libertad regulada, pero creo que en este momento tenemos que ser heterodoxos, porque el manejo es totalmente atípico a la forma como tradicionalmente se maneja la economía en otro momento. Y en el tema fronterizo hemos tenido un trabajo puntual ya con facilitación de comercio a través de la viceministra de Comercio, que está aquí presente también, el viceministro de Desarrollo Empresarial, que está aquí presente, y el viceministro de Turismo, que está aquí presente. Lo hemos hecho ya en el Putumayo. Hemos trabajado directamente en el tema del Ecuador, con mucho cuidado en la forma como se ha venido manejando esa realidad de frontera. Y senador Cepeda, como decía yo, a través del Banco Agrario se diseñó ya una línea específica para el sector agropecuario, para las pymes del sector agropecuario, que busca generar esos beneficios. Importante decir pues que todo este tema para fiscal y crédito y nómina, ustedes también tienen que ayudarme en la conversación que tengan con el ministro de Trabajo. Sé que lo ha venido estudiando, él ya anunció incluso el tema para fiscal, no sé si ya lo implementó, no he visto el decreto, no lo he firmado, pero creo que es muy importante para disminuir costos, y ese crédito de nómina pues hay que estudiarlo con la verdadera dimensión del monto, porque es importante también, tal vez como lo decía la senadora María Rosario, en este momento todo el mundo pasa la ponchera, y es lógico y es normal, y yo valido el sentimiento y valido la preocupación, pero pues no vamos a tener recursos para todas las poncheras, y eso lo hablo con absoluta sinceridad, porque además la necesidad, como dice usted, senador Cepeda, va a subir, y va a subir bastante a lo largo del camino. Por eso la caja de herramientas hay que tenerla abierta, y la caja de herramientas hay que irla incorporando. Creo que el Ministerio de Hacienda ha sido muy prudente en ir soltando gradualmente en la medida en que la necesidad va subiendo, porque es una necesidad que sube como una ola. Pero algo muy importante que usted dijo también, senador, y es todos estos sectores de agua potable, de vivienda, de saneamiento básico. Simplemente para que usted lo sepa, yo creo que en el curso de hoy o de mañana, Findeter lanza otra línea de redescuento que se llama Compromiso Colombia por 713.000 millones para capital de trabajo y necesidades en sectores público y privado relacionados con educación, transporte, salud, vivienda, energía, cultura, agua potable y también turismo, especialmente con énfasis en municipios 4, 5 y 6,
Yo creo que eso va a ser muy importante. No le han dado mucha difusión. Yo le dije hoy a esa comunicaciones de presidencia que le diéramos difusión a este tema, porque creo que va a ser muy importante. Y en Independientes, que usted lo pone de presente, con Diego Molano estamos trabajando en una línea, que entonces además vino también de una solicitud tal vez de la senadora María Rosario Guerra y de alguien más tal vez del Centro Democrático, y estamos trabajando en una línea específica a través de FinTech para Independientes. Creo que eso va a ser muy importante. Del sector financiero, yo creo que hay que, digamos, naturalmente hacer todo el concurso del sector financiero para que se logre el resultado, con obviamente la convicción también de que hay que evitar un riesgo adicional, y es que generemos un riesgo financiero, que terminemos en una crisis económica, productiva y además financiera, que eso sería el peor de los mundos para un país. Entonces hay que tratar de lograr el concurso, el respaldo y el compromiso del sector, y simultáneamente evitar que se genere un riesgo adicional. Y yo creería que sería muy conveniente que un espacio como este pudiera invitar al superintendente financiero y Hacienda para que cuenten un poco la perspectiva de lo que ellos ven también en este y en otros sectores de la economía y en algunas de estas decisiones que se han venido tomando. Espero haber contestado pues de la mejor manera posible. Repito, aquí no la sabemos toda, seguramente van a aparecer muchas otras ideas, estamos construyendo. La única forma de construir, y les digo con sinceridad, es con el concurso y la creatividad de todos. El Congreso es muy importante en esta dirección, y trabajar en equipo realmente para sacar adelante el momento más difícil de la historia económica del país que hemos tenido. Muchísimas gracias, señor ministro. Para concluir, solo decir que estas emergencias, y esta que es la emergencia de los últimos 100 años seguramente, todas se manejan con caja. Y esa caja pasa por la frase que usted mencionó: es el momento de la heterodoxia en el manejo económico. Decía un exministro de Hacienda: ahorrar o nunca. ¿Para qué son los ahorros? Para utilizarlos en la crisis. Ya varios de ellos se han comenzado a utilizar, regalías, FONPEP, etcétera, pero todavía tenemos recursos en varios fondos. Pero en esa heterodoxia tenemos, y usted también lo mencionó, acudir al Banco de la República en un crédito. Eso no es lo ortodoxo, pero se requieren los recursos. Llegar a créditos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, porque además requerimos los dólares para darle confianza al inversionista en TES extranjero y para pues inyectar esos recursos en dólares. Y la otra es la regla fiscal. La regla fiscal está diseñada para momentos de normalidad. En momentos de crisis, esa regla se podría flexibilizar, y de allí podemos encontrar alrededor, si nos han expresado los expertos, de 25 billones de pesos. No es que aparezcan al día siguiente, pero tendremos el espacio fiscal para conseguirlo. De manera que con caja podemos avanzar en estos requerimientos. Señor ministro, ha sido usted muy amable, ha sido usted muy claro, y nuevamente nuestras felicitaciones por el manejo que viene haciendo a todo este sector de comercio, industria y turismo. Y cómo me encantaría, presidente, que ese tipo de debate que usted acaba de plantear, yo creo que también hay que hacerlo. En un escenario como el Congreso hay que ponerlo de presente. Este es un momento para sacar, digamos, todo el espectro y el panorama de alternativas, y esas alternativas en algún momento hay que considerarlas. Seguramente hay que irlas sacando gradualmente de la caja de herramientas, pero la dimensión de esto requiere de mucho esfuerzo, de mucho recurso, y yo creo que se necesita encontrar fuentes adicionales. Muchas gracias nuevamente, señor ministro. Gracias, ministro. Buen día. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, señor ministro. Un placer estar con ustedes. A los colegas les voy a pedir 3 minutos más para examinar la futura agenda. Habíamos invitado al ministro de Hacienda. Nos están pidiendo que para la semana entrante podamos recibir al viceministro Juan Alberto Londoño, y podía ser con el superintendente financiero. El senador Londoño también habló de la necesidad de citar al ministro de Trabajo, de manera que tendríamos esos dos. Para el ministro de Hacienda nos ha ofrecido para la semana entrante. Quería preguntar si recibimos al ministro Londoño, que me parece que es un hombre que pues le cabe el ministerio en la cabeza y que sin duda puede contestar nuestras inquietudes con suficiente solvencia, y por supuesto hacerle la invitación
al señor ministro de Trabajo. ¿Alguna otra inquietud o solicitud? Señor presidente, está pendiente la de la Superintendencia de Industria y Comercio. Recuerde que juega un papel fundamental ahora en el tema de control de precios. Muy bien, me parece, y ese decreto es bien importante para los dientes de la superintendencia. Muy bien, entonces haremos las gestiones para próximas sesiones. Invitaremos al ministro de Trabajo, Todio, viceministro de Hacienda. Entonces aceptamos Superintendencia de Industria y Comercio. Compañeros. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor presidente. No nos vemos antes de los días santos. A todos los colegas. Le pidan mucho a Dios que nos saque rápido de esta crisis, crisis humanitaria. Estamos en la mano de él. Muy bien. Muchas gracias. you